Bueno, en realidad, cuando vine a Montevideo, yo soy de 33, ya venía desde el liceo venía pensado todo lo que quería hacer con mi formación, ¿no? De alguna manera por el vínculo en el que estaba en 33, ¿no? Que en esa época Mario Sagradini viajaba al museo y en el 33, Agustín Araujo, y daba unas clases de dibujo y de otras cosas más, no era específicamente dibujo, de otras cosas, ¿no? Y bueno, fue como un poco el motorcito que a mí me dio la idea de empezar como a investigar y a meterse en todo este mundillo del arte, ¿no? Estas cosas de querer hacer cosas, ¿no? Y yo en esa época no pensaba tanto, ¿no? Sino que quería hacer, ¿no? Y bueno, digo, surgió la idea de terminar el liceo, en esa época yo estaba en el liceo, y en el 91 yo me vine a Montevideo, hablé con la familia y me dijeron que sí, si estaba interesado justamente en desarrollar la carrera con ese perfil, si quería hacer justamente formación plástica, que tenía que venir a una escuela de arte, ¿no? Y bueno, en ese momento habían pasado 5 o 6 años ya de la reapertura, en el 85 de Bellas Artes, y bueno, ahí fue cuando me encontré con toda esa escuela, con todos esos docentes, ¿no? Todos esos monstruos que fueron como una referencia directa, ¿no? Encontré en esos tipos la pasión por algo. Tuve clases con Jorge Randonea, que fue el primer año, el introductorio, digamos, ¿no? Que fue como un impacto, ¿no? Para uno que venía de afuera, con un perfil muy liceal, ¿no? Que recibe la clase de una manera, encontrarse con un personaje, porque más allá de que una persona era un personaje, ¿no? Donde trabajaba permanentemente en función de su imagen y transmitía un montón de valores y de ideas y de conceptos. Entonces, lógico, era como cada clase de tipo era como muy enriquecedor, ¿no? Y era verdaderamente lo que yo estaba buscando, ¿no? Hasta que después empezás a encontrar otros docentes también con las mismas características, ¿no? Entonces me empecé a sentir muy cómodo. Entonces yo, al sentirme cómodo con otros docentes como Daniel Lester, Alonso, Carlos Cebeso, Carlos Muso, tuve la posibilidad de conocer a Aguirre, al Toli Mernissi, fui durante 2 meses en el taller de él, trabajando también, después opté por seguir en el taller de Cebeso, después estuve en el taller de Peciar, también modelando en barro, trabajando en el concepto de escultura también, pero un maestro, ¿no? Conocí a la gente de Volumen, a Julio Martín, estaba Mauro también, el viejo Mauro, después no sé, era como le llaman hoy en día los estudiantes nuevos, los docentes viejos, la escuela vieja, ¿no? En donde el taller nosotros, lo que hoy en día es biblioteca, José Martí, era el taller nuestro, por ejemplo. Al lado en el corredor estaba el taller de Torio Mernissi, donde hoy en día es el taller Cebeso, ¿no? Durante todos esos años, era todo como un reguero de pólvora, ¿no? O sea, cualquier chispazo se encendía algo y ya te ponías a trabajar. La primera campaña fue en el 94, la del Reu. Ahí yo participé poco, pero participé por la sencilla razón de que yo estaba trabajando en otra cosa. Y bueno, me exigía a mí un horario determinado de trabajo fijo, entonces lógicamente yo lo que me quedaba para hacer era muy poco, pero de alguna manera participé en todo lo que generó a nivel general en todos los talleres la dinámica de la escuela, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de actividades, por ejemplo, se fue como desvaneciendo, fue como cayendo. Creo que la otra gran actividad fue la jornada de la universidad, por todo el tema del presupuesto, creo que fue también en el 96, puede ser el gobierno de la calle, no me acuerdo bien de la fecha, ¿no? Y bueno, digo, se fueron como degradando todas esas energías que habían encontrado para manifestarse con ese compromiso social, pero volviendo un poco a lo de elegir Bellas Artes como una opción de trabajo, de vida o integral, si se quiere, yo encontré justamente la motivación en
en esos docentes que todos los días se preocupaban por los cursos y como dar algo para uno que venía de afuera y venía formado básicamente en otras materias, ¿no? Yo que sé, biología o matemática, venía con un aspecto muy liceal, encontrarte con todo el mundo hablando de lo mismo y era lo que a vos te interesaba, digo, era como que potenciaba mucho más lo que querías hacer, ¿no? Y fue por eso que estuve tantos años en la escuela y que participé prácticamente de todas las extensiones y de alguna manera también desarrollé muchísima investigación y cada cosa que hacía trataba de hacerla de la mejor manera, ¿no? ¿Fuiste ayudante especial? Sí, cuando me tranqué en Seveso, es decir, cuando paró un poco ese proceso que uno tiene a veces de producción y uno se tranca y está como distraído y como que no quiere seguir pintando, por ejemplo, y como que te cuesta volver a enganchar y no encontrás una temática y bueno, ese proceso natural que tiene de pronto cualquier persona que le gusta hacer cosas, ¿no? Que se aburre de lo que está haciendo y que trata de buscar otras cosas. Se abre justamente ese año porque SEAR se viene, creo que de Santa María, se viene a Bellas Artes, lo toman como docente, entonces forma el taller, ¿no? Y en un principio era como una piecita como esta, así, había una mesa en el medio y lo que se hacía básicamente era modelar pequeñas esculturas en barro, ¿no? Y bueno, ahí conocí a Peciar, yo ayudaba a hacer el barro junto con el docente de cerámica, con Martín Ibarren, entonces bueno, se lograba también una comunicación, pero una de las cosas justamente por la cual yo elijo ir al taller de Peciar era justamente porque él había dado unas clases en Seveso una semana antes explicativas sobre el concepto de volumen. Y creo que fue uno de los tipos que verdaderamente me hizo entender mismo la relación del espacio, el volumen lo que era. O sea, el loco utilizó una pedagogía muy fácil y muy sencilla de entender para poder generar cosas. Entonces eso me motivó también. Entonces, lo que quiero decir con esto era que nuevamente la palabra del docente o la palabra del maestro para mí fue como el chispazo para que uno empezara a desarrollar investigación en otras áreas del taller. Y para mí el papel del docente ha sido fundamental, ¿no? Ni que hablar del interés de uno por querer potenciar esa investigación, ¿no? En el caso, por ejemplo, del barro, creo que él, en el taller de él hoy en día tiene una de las cabezas que yo hacía, había agarrado como mucho barro y me daba por hacer cabezas, entonces hacía todo el tiempo cabezas, ¿no? Entonces a él le gustaba, me comentaba las cabezas, me decía, oh, esas cabezas están buenas, no sé qué. Y bueno, ahí me encontré con el volumen, había salido del plano, era todo un ejercicio nuevo, y para mí fue como un complemento, ¿no? Después volví a pintura. Eso fueron los 2 años que estuve modelando, más o menos, y ya el segundo año con alguna intermitencia, porque ya estaban entreverados con otras necesidades, con otras cosas, entonces yo me significó a mí, no sé, como empezar a quitar cierto interés, ¿viste?, a la escultura, y bueno, nunca logré hacer una pieza grande, o sea, siempre trabajé muy chico, no sé, capaz que de pronto en algún momento estaría bueno plantearse algo más grande, no sé. Eso fue como... En esa época también estaba el ocio, ¿no? Pero el ocio bien llamado, o sea, creo que como le dicen, ¿no?, el ocio creativo, ¿no? Porque básicamente siempre se hablaba un poco de lo mismo, ¿no? Entonces, de pronto se hacía una comida, se compraba vino, entonces en la misma mesa del taller que se limpiaba y se sacaba la paleta, o se sacaba el lienzo, se sacaba el bastidor, venía Juanchi y se amasaba 2 kilos de harina y hacía lo mismo todo, ¿entendés? Y no era un día particular, que fuera viernes o que fuera cumpleaños, era simplemente porque se había generado un clima de comunidad que estaba bueno, incluso no solo compartir la instancia del taller, sino también compartir la instancia de la cena. ¿Y quién estaba en esa mesa? En esa mesa estaba, mirá, Daniel Izaguirre, Álvaro Bustelo, Ian Lester, que era un compañero de cultura, John Thompson, estaba Carlos Cebeso, Carlos Muso, Lulú Pastorino, a veces aparecía Barea, estaba Diego de los Campos también, que era alumno de Pablo Invernicio, o sea, pintaba en el taller al lado, pero estaba. Después había muchísima gente que venía de otras áreas también y que participaba de esa mesa, que estaba un rato y se iba, que también eran como asiduos al taller, ¿no?
A ver, no quiero olvidarme de nadie, pero estoy hablando de esa época. Bueno, estaba Pepe Tenaza, a veces subía gente del segundo periodo, del primer periodo, o sea, el Cana, Daniel Lester, o sea, se generaba como un clima que estaba bueno. Entonces digo, era como otro elemento más para que vos siguieras, ¿no? Jaime Tobella, me olvidaba. Y está, se pasaba bien. No, era permanente, o sea, se generaba como una energía, creo, me atrevo a decir, de pronto porque uno lo vivió de adentro del taller, que me parece que fue uno de los años o de las generaciones de gente con muchísima energía, ¿no? Como que vos sentías que había gente que estaba comprometida con lo que estaba haciendo, eso te contagiaba y eso hacía que el taller se viera mejor, ¿viste? Porque no era solo la comida, era todo lo que había alrededor, y los proyectos, y las salidas de extensión, y los trabajos afuera, y la experiencia que hubo en Carmelo cuando hubo que generar todos esos volúmenes, o la propuesta era volumen sobre el agua. Se consiguió en una segunda parte del proyecto se consiguió uno de los galpones en el Prado, y una primera parte se hizo en el taller. Entonces ya nos dimos cuenta que no había posibilidades de poder trabajar ahí, y tuvimos que mudar a los galpones del Prado, galpones de Ovino, y empezamos a hacer la propuesta. Y bueno, en ese taller estaban prácticamente todos los docentes trabajando estaba funcionando el taller fundamental, que estaba a cargo de Julio Martín en esa época, que habían hecho la propuesta de los mosquitos en caña, por un lado. Después estábamos nosotros, el taller Cebeso, junto con Muso, trabajando en otras propuestas de volumen, con un toque un poco más lúdico, ¿no? De la cosa, que se plantearon unas anémonas, que se hicieron todas en espuma, se pintó, ahí se trabajó, se hizo actividad también de taller, no en el espacio físico de la escuela, como le pasó a Martín, ¿no? Pero sí en ese ámbito, pero de alguna manera cambió el espacio, pero no cambió un poco la energía. Se dio ese trabajo que estuvo bueno. Bueno, en cerámica, por ejemplo, conocí a Omar, por ejemplo, que era uno de los docentes acá, que era un maestro, alfarero, aquello, ¿no? Bueno, conocí a Alonso, que hablar también, un maestro. En esa época, bueno, si yo estaba vinculado con Peciar, bajaba mucho a cerámica porque necesariamente había que hacer barro, entonces veía un poco y después digo, lo que uno ve sobre las mesas, el trabajo con el compañero, lo que aprende, por ejemplo, cuando ve un esmalte sobre una cerámica, ¿cómo lo hiciste? Un óxido, ¿cómo lo hiciste? Un racú, yo qué sé. Entonces vas como así, vas preguntando. Yo creo que también vos tenés que como que ser muy interesado en lo que vas viendo y preguntarle de pronto, si no está el docente, bueno, el alumno si está investigando sobre eso, ya el alumno mismo ya sabe lo que está haciendo y te puede transmitir esa experiencia. ¿En qué otra área estuviste en la vuelta? Aparte de cerámica, bueno, estuve muchos años en pintura con Cebeso mismo. Después estuve en el área de volumen también, estuve un tiempo, que conocí ahí a Julio y estuve haciendo algunas cosas de volumen también. Siempre fui medio reacio el tema del volumen. Reacio no, porque en realidad como que me interesaba en ese momento la pintura, era como una necesidad. Pero también cuando paraba en pintura también tenía como la necesidad de buscar otros escapes, otros lenguajes como para ver qué era lo que pasaba, ¿no? Y siempre volvía a pintura, ¿no? Entonces, y aparte de hecho, digo, como uno tiene una actividad profesional paralela, también en el sentido del volumen, o sea, yo construyo maquetas para cine y todo ese tipo de cosas, como que también tenés medio como agotado ese recurso, estás medio como desgastado también de trabajar en el volumen, ¿no? Si bien es una menor escala, pero digo, tiene que ver con el volumen, ¿no? Ahí estaba, el volumen estaba Justi, estaba el Juanchi, estaba Julio Martínez, en esa época, ¿no? Estaba Mauro, estaba Esther, ¿cómo es? Jaime Esther, el hermano de Samuel, que estaba en el área de volumen en esa época. Y bueno, también, digo, había un horno de lata que lo había hecho el Juanchi, me acuerdo, y Julio, que se hacían pizzas, ¿no? Los viernes era como
muy común bajar de Cerezo a llevar un vino y ya había unas pizzas preparadas, se usaba la mesa de trabajo, se limpiaba y se picaban unas piezas, se pizzas y se conversaba de política o de pintura o de exposición de pelo, se hablaba de temas en general, con el espíritu de hacer cosas, ¿no? No sé si de crear, porque uno a veces se repite mucho y yo no sé si es repetir, si es crear, o habría que entrar en otro tema, ¿no? Pero la reflexión es eso, yo creo que la escuela uno le dejó ese espíritu crítico, le dejó esas ganas de querer hacer cosas y la permanente motivación para hacer esas cosas. No solo pensarlas, sino hacerlas. Y ni que hablar de formarse a través de lo activo, ¿no? Es decir, participando con el compañero, planteando un proyecto de extensión, discutiendo sobre color, discutiendo sobre forma, haciendo una valoración del espacio de trabajo también, de hacerlo propio. Yo creo que todas esas cosas como que fueron como elementos fundamentales para que hoy uno en día los tome y cuando tiene de pronto una actividad profesional independientemente a la escuela, lo puede aplicar y en definitiva ser exitoso. Básicamente para ser exitoso lo que hay es exitoso en el sentido del trabajo, ¿no? Que yo creo que el éxito pasa porque vos hagas algo y te guste a vos lo que estás haciendo. A veces te pasa que haces algo y no te gusta. Entonces está bueno que tu investigación, ¿me entendés?, esté de acuerdo a tu necesidad, a lo que vos querés hacer. Y creo que justamente lo que uno aprendió de eso fue que cada cosa que uno hace, darle el valor que tiene que tener y ser muy riguroso a la hora de trabajar y ser muy consecuente en lo que está haciendo. Yo qué sé, capaz que ni lo vendés, ni lo regalás, simplemente lo dejás como un adorno a lo que sea que hagas, o de pronto transmitís una idea de algo y esa idea queda en el aire, pero digo, en definitiva vos participaste de alguna manera, tu idea estuvo, por más que no se tome. Me parece que eso es fundamental, ¿no? Es parte como del crecimiento personal y a su vez creo que uno lo puede transmitir a eso. Es como todo, ¿no? Hay gente que de pronto asimila eso y hay gente que no. Yo, por ejemplo, bueno, estoy agradecido de haber tenido una generación tan fuerte a nivel docente y a nivel de presencia docente, fundamentalmente eso. No quiero hablar un poco de la escuela nueva ni cómo se maneja el nuevo plan de estudio ni cómo está funcionando, pero yo lo que sentí siempre fue eso, ¿no? Esa presencia docente fuerte, cargada de todos esos valores, lo emotivo, lo creativo, lo artístico y lo político también, porque me parece que fue si bien no fue exactamente en la reapertura de la escuela que yo estuve, fueron 5 años después, se fue en el 91, 6 años después, todavía hasta ese momento se vivía un clima de una manera de represión, ¿no? No vayas a decir que estudias Bellas Artes, por ejemplo. Yo llegué, mi abuelo siempre me decía, ¿no? ¿Cómo está la cueva de narco? Era como la expresión. Y yo tuve docentes en el liceo, en 33, por ejemplo, que fueron alumnos de Miguel Ángel Pareja. Entonces yo sé un montón de cuentos de Pareja relacionados con los docentes de la escuela, del liceo, ¿no? José Mujica, un alumno directo de Miguel Ángel Pareja, ¿no? Entonces digo, son un montón de cosas que se fueron dando desde mi bachillerato, digamos, ¿no?, hasta llegar a la escuela y después encontrarme con ese lugar, ¿no? I said I'm sitting here watching Matchbox holding my clothes. I said I'm sitting here wondering Matchbox holding my clothes. I ain't got no matches, but I sure got a long way to go.